Buen día, mi equipo está formado por Cecilia Alejandra Chávez López y Adriana Cecilia Villela Ramírez. Presentamos el tema de retículo endoplasmático. ¿Qué es el retículo endoplasmático? Es una red de membranas interconectadas que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular, fundamental en el transporte, procedimiento y distribución de proteínas y lípidos de la célula. Existen dos tipos principales de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso está cubierto de ribosomas y participa en la síntesis y modificación de proteínas. Y por otro lado, el retículo endoplasmático liso se especializa en la síntesis de lípidos, metabolismo de carbohidratos y detoxificación. Todo el retículo endoplasmático está rodeado por una membrana continua y es el orgánulo más grande de la mayoría de las células eucariotas. Su membrana puede presentar aproximadamente la mitad de todas las membranas de la célula y el espacio encerrado por el RE puede representar del 10% del volumen del celular. El papel del retículo endoplasmático en el procesamiento y distribución de las proteínas fue demostrado por primera vez por George Palade y sus colaboradores en los años 60. Sus experimentos definieron la vía tomada por las proteínas secretadas y la denominaron la vía secretora. A grandes rasgos, el retículo endoplasmático rugoso las pasa al aparato de Golgi, donde se forman las vesículas de secreción que finalmente las llevan al exterior de la célula. El retículo endoplasmático también juega un papel clave en la transducción de la señal, actuando como uno de los depósitos principales de calcio intracelular. La liberación de este calcio desde el RE en respuesta a las señales apropiadas altera la actividad de las proteínas citosólicas clave y juega un papel muy importante en la contracción muscular. Por otro lado, en el retículo endoplasmático rugoso, donde dijimos que tiene ribosomas unidos a su cara celular de la membrana y tienen como función la síntesis de proteínas integrales de membrana o que van a ser exportadas. En su estructura, el RER está formado por una red de sacos o cisternas aplanadas interconectadas. Está conectado directamente con la membrana externa del núcleo. Los ribosomas unidos a su superficie son los encargados de fabricar proteínas. Estas estructuras le permiten funcionar como una especie de fábrica y canal de transporte para las células recién sintetizadas. Entre las características que encontramos del retículo endoplasmático rugoso es que tiene su superficie estriada y se encuentra más próximo al núcleo de la célula y al aparato de Golgi. Tiene la apariencia de pequeños discos abultados y lo que le da esa apariencia al retículo rugoso son los ribosomas que se encuentran adheridos a lo largo de su membrana. Aproximadamente 13 millones de ribosomas se encuentran presentes en el retículo endoplasmático rugoso de cualquier célula hepática. Como de las principales funciones que tenemos, o las más importantes, es la síntesis de proteína, que serían las exportadas fuera de la célula, como las hormonas o enzimas digestivas, las enviadas a otros orgánulos, como los lisosomas, o las integradas en la membrana plasmática. También colabora en el plegamiento y modificación inicial de estas proteínas, ayudando a que tenga la forma adecuada para su función. Ribosomas. Los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso tienen la función de fabricar muchas proteínas. Este proceso se le conoce como traslación y tiene lugar principalmente en las células del páncreas y el tracto digestivo, lugares en los que se debe elaborar un alto volumen de proteínas y enzimas. El retículo endoplasmático rugoso trabaja conjuntamente con los ribosomas adheridos a la membrana para tomar los polipéptidos y los aminoácidos del citosol y continuar con el proceso de fabricación de proteínas. Este proceso, el retículo se encarga de etiquetar a cada una de las proteínas durante la etapa temprana de su formación. También tenemos que en el lumen las proteínas son mezcladas con grupos de azúcares para formar glucoproteínas. Algunos también pueden ser mezclados con grupos de metales durante su paso por el retículo endoplasmático, generando cadenas de polipéptidos que se unen para dar origen a la hemoglobina. En la importancia celular tenemos que el RER es especialmente abundante en células secretadas
en grandes cantidades de proteínas, como las células pancreáticas que fabrican las enzimas digestivas, la neurona que producen neurotransmisores, los linfocitos B que secretan anticuerpos. Esto resalta su papel fundamental en funciones biológicas esenciales. En la relación con otros organelos, tenemos que trabaja con el núcleo, con el cual comparte la membrana y recibe la información genética para producir proteínas. También con el retículo endoplasmático liso, que participa en la síntesis de lípidos y detoxificación celular. Además, con el aparato de Golgi, al que envía las proteínas para su modificación y empaquetado. También tenemos algunas enfermedades que se relacionan con el RER, ya que si este no funciona correctamente, las proteínas pueden plegarse mal y acumularse, causando enfermedades como el Alzheimer por una acumulación de proteínas en el cerebro, la diabetes tipo 2 y además también existe un tipo de fibrosis quística que se genera cuando falta un aminoácido, la fenilamina, en un lugar específico del proceso de fabricación de proteínas. Estas proteínas pueden funcionar bien sin el aminoácido, sin embargo, el lumen detecta que hay un error en esa proteína y la rechaza, evitando que avance dentro del proceso de formación. En este caso, el paciente con fibrosis quística pierde completamente la capacidad de construir proteínas más elaboradas, puesto que el lumen no deja pasar proteínas de pobre calidad. El retículo endoplasmático liso. El plasmático liso está formado por una red tridimensional de túbulos membranosos ramificados que se extienden por todo el citoplasma. Está interconectado con el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, formando el sistema de membranas del citoplasma. Su membrana es una capa lipídica que está compuesta por fosfolípidos y colesterol. El lumen o luz interna es el espacio interno del retículo endoplasmático liso. Sirve como compartimiento donde se almacenan iones como el calcio. El retículo endoplasmático liso se encarga de diversas funciones metabólicas, siendo su principal función la síntesis de lípidos, como lo es los fosfolípidos, necesario para la formación de membranas celulares, el colesterol, componente esencial de las membranas y precursor de las hormonas esteroides. Esta función convierte al retículo endoplasmático liso en un organelo clave en la producción de componentes estructurales y mensajeros químicos. Como función, tenemos la síntesis de hormonas esteroideas en las células endocrinas de las gónadas y en la corteza suprarrenal. También la síntesis de glucógeno en ciertos tipos celulares, como en las células hepáticas y musculares. El retículo endoplasmático liso también está involucrado en la síntesis y almacenamiento de glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa. Metabolismo de carbohidratos. Conversión de glucosa 6-fosfatos a glucosa libre en células hepáticas. Intoxicación de sustancias. El retículo endoplasmático liso ayuda a neutralizar y eliminar compuestos tóxicos del cuerpo. Esto incluye fármacos y medicamentos como el alcohol, antibióticos o analgésicos, sustancias químicas tóxicas provenientes del ambiente o de la dieta. Este proceso se lleva a cabo especialmente en las células hepáticas, células del hígado, donde enzimas como el citocromo P450 modifican estas sustancias para hacerlas más solubles y facilitar su eliminación por la orina o bilis. Por último, vamos a mencionar la función de almacenamiento y liberación de calcio, una función esencial del retículo endoplasmático liso, particularmente en células musculares, donde se le llama retículo sarcoplásmico. Es la regulación de calcio intracelular, el cual va a implicar el almacenamiento de iones de calcio en su interior, liberación controlada de calcio al citoplasma para la desencadenación de la contracción muscular y la reabsorción del calcio que permite la relajación muscular. Este mecanismo es vital para la función de los músculos esqueléticos, cardíacos y lisos. Distribución celular. Por esas funciones, el retículo endoplasmático está más desarrollado en células especializadas,
como lo es en los hepatocitos, por su alta capacidad de detoxificación, en las células de la corteza suprarrenal y testiculares, por la síntesis de esteroides, y en las células musculares, por el control de la concentración de calcio intracelular. Interacción con otros orgánulos. Como ya se ha hablado, el retículo endoplasmático trabaja estrechamente en la relación con el retículo endoplasmático rugoso para transportar lípidos y proteínas en el aparato de Golgi, a donde se envían productos para su modificación y empaquetamiento. En las mitocondrias, en el proceso de síntesis de fosfolípidos compartidos y regulación de calcio. Enfermedades relacionadas con el retículo endoplasmático liso y sus funciones. Como enfermedades tenemos a las hepáticas. El exceso de tóxicos o fármacos puede cargar el sistema de detoxificación del retículo endoplasmático liso hepático. Esto puede conducir a hepatopatías tóxicas debido a la acumulación de lípidos y daños oxidativos. También las miopatías, enfermedades musculares. Defectos en el retículo sarcoplástico afectan la regulación de calcio, lo que puede producir miopatías congénitas o miopatías por almacenamiento de calcio, afectando la contracción muscular. Con esto llegamos al fin de la exposición. Agradecemos mucho su atención.